vision that will be the death of me. The day I saw people, that's what I can see. Estamos aquí a la entrevista con Guadalupe Loaesa desde su casa, porque no estamos en el closet con Guadalupe Loaesa. Y por supuesto aquí está el libro para que lo conozcan, para que lo ubiquen. Digo, es muy fácil y sobre todo porque pues ha tenido bastante éxito. Se ha vendido mucho más que Las Niñas Bien, fíjate, qué bueno. Eso es bueno. ¿Ves? Eso quiere decir que la eso. sociedad ha crecido. Sí. Y que no se sigue interesando en temas tan frívolos como el de Las Niñas Bien. Bueno, es importante leer. Lo importante es leer. Claro, lo importante es leer y sí. ya parte de la cultura, pues mucho más con que aparte, pues de que vas a conocer personajes, te va a causar, pues, interesante la historia de algunos otros personajes, ¿no? Pero fíjate, es interesante cómo les ha llamado la atención y yo les agradezco mucho de verdad esta oportunidad. Porque yo te aseguro que si yo saco este libro, no sé, de Estados Unidos o en Europa, no llamaría la atención. ¿Por qué? Porque ya son temas superados, son temas que están rebasados por otros temas, por otras realidades. Entonces, qué bueno que en México, tarde, te repito que ha sido tarde, claro, pero qué bueno que se están poniendo estos temas sobre la mesa. Pero créeme que si lo hubiera publicado en francés o en inglés, hubiera dicho, bueno, es un libro más, pero esta señora qué atrasada está. Porque un libro semejante seguramente se publicó en los Estados Unidos o en Francia o en Alemania hace 40 años. Podría servir como una enciclopedia. Sí, pero para decirte que aquí todavía nos falta mucho camino que recorrer. Todavía, porque un libro así, qué bueno que les llame la atención sobre todo a ustedes los jóvenes, porque quiere decir que el tema ya está sobre la mesa y que de lo que se está hablando de una manera mucho más abierta, transparente. Pero yo dije, bueno, pues va a ser un libro cuando nunca me imaginé que iba a causar tanto interés como veo que ha causado. Nunca lo imaginé porque yo creí que iba a ser un tema más. Porque como yo ya lo veo como un tema más, yo misma, es decir, entonces me llamaría la atención que hubieran personas que se escandalizaran con un tema así. Todavía que dijeran, pero ¿de qué se trata? ¿Pero por qué habla sobre eso? ¡Qué locura! Eso diría, pero qué atrasados, qué ignorantes. ¿Por qué? Porque te repito, es como cuando hablamos todavía sobre la despenalización del aborto. Este tema está totalmente rebasado en Estados Unidos y en Europa. Es más, a los políticos ni se les pregunta. Y aquí me he dado cuenta que cuando se les pregunta a los políticos acerca del matrimonio del mismo sexo o de la despenalización, se ponen nerviosos, no saben qué contestar. Todavía son temas, te digo, todavía cuesta trabajo. Pero yo estoy segura que mis nietos, cuando lean este libro, lo van a ver como un tema más. Claro. ¿Me entiendes? No van a decir, ay, ve lo que la abuela escribía. Al contrario, van a preguntar, ¿cuándo dices que lo publicó la abuela? ¿Cómo? ¿Hasta 2011? Pero esto lo pudo haber escrito desde los 80, ¿me entiendes? Te muestra, una vez más, que todavía tenemos que sensibilizarnos. Por ejemplo, yo no sé este libro en Puebla o en San Luis Potosí. O dejen eso en Guadalajara, donde está la marcha anti-gay, sí, a los que les das quito. A los que les das quito. Todos estos representantes, ¿qué le representan a Guadalupe Loaesa? Bueno, para mí, un infinito desprecio. No, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué? Porque no puedo imaginar que un político, un gobernante, como es el caso del gobernador de Jalisco, haya hecho una declaración así. No lo puedes imaginar más que en México, no sé si en Perú o no sé si en Honduras, pero te puedo decir que en Francia o en Estados Unidos o en Canadá o en Holanda, una declaración así es impensable. Sí. Impensable. Por eso, qué bueno, te repito, qué bueno que este libro se esté vendiendo tanto. Y espero que dentro de 4 o 5 años sea un tema ya superado. Y espero que los nuevos políticos, la nueva generación de políticos, hablen de esto. Si tú le preguntas a Manlio Fabio, o le preguntas a Andrés Manuel López Obrador, o le preguntas al candidato para el Estado de México, Bravo Mena, y vas a ver cómo se ponen nerviosos. Porque dicen,
México es un pueblo mexicano es muy católico, se me va a echar encima la iglesia, voy a perder votos. Entonces, tenemos que reeducar a la sociedad mexicana, la tenemos que reeducar. Y ahora me felicito y me siento, bueno, que estoy participando con un granito de arena, y ahora me dan ganas de hacer uno, pero de puras lesbianas, por ejemplo, porque me doy cuenta que todavía causa o temor o asombro, y eso ya no debería de ser así. Así es, hace falta un poco más de cultura. De cultura, de información, hace falta más que sea un tema que se aborde en la televisión, que se ponga sobre la mesa, que se hable, por ejemplo, que no existan esos chistes homofóbicos, que no se trivialice el tema con cómicos, pero eso ya, cuando el gobernador de Jalisco hizo esta declaración, todas las redes sociales de todos los jóvenes comenzaron a atacarlo y se le vinieron encima. Y ahora el que tiene el estigma es el gobernador de Jalisco. Cuando se habla del gobernador de Jalisco, todo el mundo pone cara de asco. Claro, y aparte también tenemos un presidente que no ha dicho como tal el Día Internacional de la homofobia, contra la homofobia, ¿no? No ha hablado de eso. No. Le cuesta mucho trabajo, especialmente a los panistas. Y eso es lamentable, ¿no? Eso es lamentable. Eso sí es subdesarrollo. Eso es lo que es subdesarrollo. Pero ve un gobernante como Marcelo Ebrard, que habla de esto, pero con la mayor sencillez del mundo. Pero te digo, estoy consciente no sé, el otro día estábamos también entre jóvenes y estaban hablando de un amigo que era gay, y uno de ellos decía, bueno, es que el pobre tiene este problema. Y yo, ¿cuál problema? Pues su problema. Yo, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué está buscado por la PGR o qué? ¿Cuál es su problema? ¿Qué tiene cáncer o qué? No, pues ya sabes cuál es su problema. No me se atrevía a decirme es gay. Pues ya sabes cuál es su problema. Y yo, ¿pero cuál es su problema? Pues tú sabes cuál es su problema. Todavía hay ese tipo de comentarios. Claro. Pero poco a poquito vamos a cambiar. Así es, y parte de lo que se lee en el libro, en el closet, son que la mayoría de los personajes les cuesta trabajo admitir su homosexualidad. Sí, la mayoría vive una doble vida. Sí, cómo no. Y actualmente, pues, sería difícil que en estos tiempos siga habiendo esta cuestión de la doble vida. Y sin embargo, todavía existe. Pero yo estoy segura, mira, es cosa de tiempo. Ojalá que me invitaran a la televisión a hablar del libro. Hoy, por ejemplo, fue una entrevista y lo mencioné. Es estar insistiendo sobre el tema, porque son como te digo, son prejuicios, es miedo, exclusivamente miedo. Carlos Monsiváis hizo mucho, muchos han hecho mucho, ¿me entiendes? Incluso hasta le dedicaste ese libro. Le dediqué el libro. Se va a presentar, por cierto, el 18 de junio del Estanquillo. Los invito a ustedes, por favor, a la presentación. Y periódicos como La Jornada, por ejemplo, son donde aparece un suplemento importantísimo que es la letra S. Entonces, yo siento un programa de radio en la XW que se llama Las 3 Gs, creo que. Triple G, tiene 10 años. Así Entonces, mira, ahí vamos. Ahí vamos. Las televisoras están abiertas a la comunidad LGBT. Yo creo que se van a ver obligados. Se van a ver obligados. Antes hablar de condón, bueno, era una palabra que ni se mencionaba. Y ahora ya con la mayor naturalidad, Zico, también, yo creo que Zico nos ha sensibilizado muchísimo. A mí me encanta sus propaganda, ¿no? O su publicidad, perdón. Me encanta porque habla muy bien de los mexicanos, porque dice que son maravillosos, extraordinarios, y que tienen, no sé qué talla, o que condón necesitan como, talla 3, o no sé qué talla, en fin, pero muy chistoso. Pero ya se habla de condón con naturalidad. Ya se anuncia no nada más a partir de la 1 de la mañana, ya se anuncia a partir de las 10 de la noche, pues. Claro. ¿Por qué dedicarle el libro a Carlos Monsiváis? Yo que hice muchísimo a Carlos Monsiváis. Él me enseñó a ver
la situación de la comunidad gay con otros ojos. Él me prestó sus anteojos no nada más para ver ese tema, sino otros muchos. Pero Carlos Monsiváis fue un hombre muy respetuoso en lo que se refiere a su vida personal, pero todo el mundo sabía que era gay. Incluso yo comienzo el texto de Carlos Monsiváis refiriéndome, hago una crónica del día en que muere, estamos velándolo en el Museo de la Ciudad de México, y Horacio Franco, el flautista, lo cubre con la bandera del arco iris. Entonces todo el mundo aplaudió. Todo el mundo aplaudió. Unos protestaron porque dijeron que Carlos Monsiváis nunca hablaba de esto. Y yo creo que era natural, era normal y ya era parte de la comunidad. La comunidad está muy orgullosa de Carlos Monsiváis. Y se lo dediqué a Carlos Monsiváis porque hizo mucho por la comunidad, por los derechos, siempre los apoyaba, escribía, hizo mucho por las mujeres. Así es que, bueno, está dedicadísimo a Carlos. ¿Cómo se conocieron? Uy, hace años. Un día, yo ya sabía de Carlos Monsiváis y... ¿En qué año debe haber sido? En 76, imagínate, ¿hace cuánto? En 1976, no recuerdo si fue ese año, le hicieron un cóctel a Carlos Fuentes en el Hotel Camino Real en el Fouquet's. Y me invitaron, yo iba con el papá de mis hijos, y pues entonces era muy jovencita, tendría, no sé, 27, 28 años, y me la acerqué y le dije, ¿tú eres Carlos Monsiváis? Y me dijo, sí. Entonces dije, ay, oye, fíjate que no te entiendo cuando te leo. Y le cayó muy bien eso. Y después ya cuando empecé a colaborar en el 1+1, y luego en la jornada empecé a tratarlo muchísimo. Ya después éramos grandes amigos, pues se volvió mi confidente, ya platicábamos largo y tendido, nos prestábamos libros, le mandaba libros sobre gatos, por supuesto, le mandaba discos de música nostálgica de los 30s, 40s norteamericana, en fin, coincidíamos en muchos intereses. Claro. Hay algo, ahorita que me acordé del libro que dice que por lo regular todos vivimos alrededor o tenemos amigos gays, sí, pero antes no se hablaba. No se hablaba. Y ahora pues ya abiertamente pues, lo dicen, sí, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que algún amigo, algún conocido te dijo que era gay o lesbiana? ¿Cuándo fue la primera vez? Bueno, unos no tenían que decirlo porque era muy evidente, ¿no? Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve... No se juzga. Exacto, lo que se ve no se juzga. Recuerdo una comida hace muchísimos años con un amigo que desafortunadamente ya murió. Fue el que me ilustró el primer libro de Las Niñas Bien, Gorri. Gaitán, él se llamaba Jorge Gaitán. Y me acuerdo que él se abrió conmigo y me comenzó a decir... los temores que tenía respecto a lo del SIDA, que tenía muchos amigos. En fin, era la primera vez que alguien me hablaba con esa confianza y yo se lo agradecí mucho. Y recuerdo que en esa comida que él cocinó maravilloso, vivía en aquí en la colonia Roma, vivía en los departamentos Condesa, muy bonito. No, en la Condesa, perdón, en la colonia Condesa. Y me acuerdo que ahí me enteré que mi primer novio, un novio que tuve que quise, bueno, estaba yo enamoradísima, era gay. Y para mí fue, bueno, fue una sorpresa. Y él me contó que llevaba una doble vida. Casado y con hijos y todo, y que era gay. Y yo no lo podía creer. Dice, sí, te lo prometo, era gay. Y digo, para mí fue una sorpresa. Entonces me di cuenta cómo manejaba esta situación, me quedé muy intrigada. Me acuerdo que en las noches yo decía, pero ¿cómo? Finalmente no sé de quién me enamoré, porque nunca realmente tenía una personalidad muy compleja, porque tenía tanto temor, etcétera, etcétera. Pero esto fue en el año, ya debe haber sido en los 80s, hace mucho tiempo.
Qué fuerte. Qué fuerte. Muy sí, fuerte. Muy fuerte, sí. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial. Les recordamos que estamos aquí en la Casa de Guadalupe Loaesa presentando el libro En el Closet. Nosotros regresamos, esto es A Ras de Suelo. I saw people, that's what I can see, that you grew out of everything.